Buenas noches. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación a moderar esta conversación, porque para mí ha sido un tema que lo iniciamos en la universidad desde hace bastante rato, en la Facultad de Artes, la Facultad de Ciencias Sociales, Comunicaciones. Primero que todo, pues muchas gracias por asistir a la presentación de nuestro texto. Muchas gracias, Eduardo, por la lectura y por compartir pues con nosotros un poco apreciaciones. Gracias a Catalina también y al decano. Y bueno, lo que quería empezar por algo de lo que Eduardo está proponiendo básicamente, y es estamos tratando de abordar un problema que en Colombia pues es una pelea entre investigadores, pues de investigadores con el Estado básicamente, porque Colciencias y el gobierno pues proponen un sistema en el que el salario básicamente depende de las formas de producción de los propios profesores. Entonces, digamos que justamente el meter la discusión por ese lado nos lleva siempre a una sin salida. Y nosotros tal vez lo que quisimos, y ahondando en la investigación y en las líneas en las que estamos trabajando, es tratar de entender eso, qué consecuencias tiene pues para la construcción de nuestra sociedad, de lo que somos. Hay otro segundo punto, y es regularmente cuando se habla de sociología, hablar de sociología de la ciencia es un bicho raro en Colombia, pues no es una preocupación de primer orden, hay otras prioridades. Pues está la prioridad de la pobreza, está la prioridad de la política, está la prioridad de… pero al tratar, digamos, como de mirar temas como los de ciencia y tecnología, son como, pues bueno, pues ni el gobierno les para bolas, pues ¿qué le vamos a parar bolas en sociología? Pienso que ese ha sido uno de los temas fundamentales de la sociología contemporánea, que nosotros en Latinoamérica apenas estamos empezando a dar pinos importantes en eso, y eso significa de alguna u otra forma, y está relacionado con la forma en que nuestra propia modernidad se creó. De hecho, en otro proyecto en el que estamos, el Atlas Histórico de la Ciencia, estamos descubriendo cosas muy bonitas e interesantes. Por ejemplo, un trabajo de Daniela Marín, que trabaja con nosotros en el grupo, hacía una especie de barrido en el siglo XIX, entre el 40 y el 60 más o menos, y se encontraba unas cosas muy interesantes. Políticos, pues presidentes, gente candidata a la presidencia, metida en los círculos de élite, tenían un discurso de progreso, pero basado en la ciencia y la tecnología, y eran científicos, pues era gente que experimentaba, si empezamos a contrastar eso con los gobiernos que tenemos hoy, o sea, el tipo de élites que tenemos hoy, bueno, hay algunas diferencias importantes. Sí tenemos alguna gente formada en la academia, pues que ha estudiado, se ha ido afuera, en fin, pero pues que tenga relación con la investigación, poco. Entonces, digamos, ese tipo de cosas, de cómo nuestra historia se ha ido moldeando por este tipo de asuntos, pues se nos hace importantes. Ahora, ¿qué pasa? Y eso es lo que tratamos de exponer, digamos, como en el libro, en debates, porque no todos estamos de acuerdo con todo, que eso es otra cosa interesante, pero ponemos, digamos, esos debates allí en limpio. Es el problema de la validación, que pareciera ser un problema de pares académicos. Bueno, ¿será que me evaluaron bien? ¿No me evaluaron bien? ¿Están capacitados los evaluadores o no? Estamos descubriendo algo, y estos días hemos tenido varias discusiones, Carlos y yo, al respecto, pues que escribimos el capítulo, es cómo la validación se convierte en un problema fundamental para tratar de entender crisis que tenemos hoy centrales en Colombia. ¿A qué me refiero con eso? Si vemos la validación en la ciencia, la validación no es solo un problema de pares académicos, la validación tiene un montón de capas que hacen que algo sea creíble o no sea creíble en Colombia. ¿Qué está en juego? Está en juego si lo que producimos como ciencia dentro de nuestras universidades es realmente algo que es creíble o no creíble por la sociedad, y por quién tiene que ser creído. Pues estamos dándonos cuenta de un montón de cosas. Por ejemplo, para poder, no es un problema de si nuestras publicaciones son importantes o no, es qué están haciendo los científicos y qué están haciendo la gente, o qué está haciendo la gente de ciencias sociales, que está tratando de acudir a otros científicos internacionalmente para poder validar su trabajo.
Entonces, ¿eso qué significa? O sea, ¿qué significa para nosotros y qué significa para nuestra construcción de comunidad académica? Pues ya terminando, porque creo que Carlos puede ampliar más esto que estoy diciendo, pero hacíamos un estudio el año pasado sobre el sistema agropecuario en Colombia, pues la gente que hace investigación agropecuaria. La investigación internacional o la internacionalización subió muchísimo en Colombia a partir de recursos de Colciencias, que decimos que Colciencias no sirve para nada, pero sí tiene, digamos, como algunas injerencias importantes en la investigación en Colombia. ¿Y que nos dimos cuenta? Que la comunidad académica en Colombia, el fortalecimiento de la investigación en Colombia es débil. Entonces los objetos de investigación nuestros pues los hacemos para organizaciones internacionales, pero a la hora de hacer transferencia, que es lo que necesitamos en el sector agropecuario, pues no lo hacemos hacia adentro. Entonces eso tiene que ver con validación. Pues yo propondría 3 tesis que también venimos un poco dialogando con la finalidad que de pronto después tengamos réplicas y podamos discutir. Una de ellas está íntimamente vinculada con la idea de cuáles son los productos que circulan, ¿cierto? Y entonces cuáles son los productos que se validan. Como efectivamente lo que hemos logrado identificar es que son múltiples los tipos de producción que se están desarrollando en el contexto de las ciencias sociales. El peso de unas determinadas lógicas de comunicación científica y de unas determinadas lógicas de validación del conocimiento a nivel internacional están permeando también esos otros tipos de productos de conocimiento. Solamente para dar un ejemplo, es lo que sucede con los procesos de certificación de productos como cartillas o los procesos de certificación de otros tipos de productos, no el artículo, sino los libros gestionados, autogestionados. Y estos comienzan a tener unas ciertas marcas que comienzan a ser identificadas por el sistema de la ciencia, por la institución de la ciencia, por el campo científico, como quieran plantearlo, ¿cierto? Que empiezan a ser capturadas para poder dar cuenta de validación y de la validez de ese conocimiento. Es decir, esas marcas valoran, ¿cierto? Esa primera idea, cómo muchos productos están adquiriendo marcas que son propias de una cosa que podríamos llamar comunicación científica, ¿cierto? Lo segundo tiene que ver con cómo para que estos tipos de productos puedan ser recepcionados por las estructuras de ciencia, ¿cierto? Comienzan a demandar la incorporación de otros tipos de agentes, otros tipos de agentes o de actores que puedan participar de los procesos de validación y de los procesos de valoración y de validación, ¿cierto? Este es un asunto que particularmente nosotros creemos que tiene matices muy críticos. ¿Por qué? Porque así como indudablemente pueden existir ciertos agentes que puedan validar, ¿sí?, como redes, como federaciones, como otros organismos, a veces gremiales, a veces temáticos, que puedan validar procesos de producción de conocimiento, también es pernicioso el hecho de que ciertos actores que no necesariamente están incorporados en las lógicas de comunicación científica, pues terminen generando procesos de validación en este, ¿cierto? Sí. Y un tercer elemento, y supongo que ya está a punto de terminar, tiene que ver precisamente con esa condición, ¿cierto? De que tanto como perverso puede llegar a ser favorable. Y es la necesidad de acercar las diferentes esferas de las diferentes instituciones que pueden participar en esos procesos de validación. Si son instituciones del sector educativo que no cumplen necesariamente procesos de validación y valoración del conocimiento científico, ¿sí?, o de la comunicación científica, pues es necesario que ellos empiecen a participar de esos procesos. O sea, así como lo planteamos como perverso, es también necesario que sean otros agentes, o sea, para poder ampliar las lógicas de circulación, validación y obviamente de valoración de la ciencia. ¿Sí? En el capítulo que me correspondió escribir, nos enfocamos en una problematización de lo que se denomina internacionalización de las ciencias. Internacionalización de las ciencias es un enunciado de principio en la mayoría de sistemas educativos y de generación de conocimiento. Supone que existe un conocimiento internacional, unas formas de hacer ciencia de carácter internacional y que es bueno internacionalizarse. Hay pues una mirada de la internacionalización de ciencia y tecnología que es buena y bondadosa, es un propósito,
pero también hay una mirada como proceso. ¿Qué es el proceso de internacionalización de la ciencia? Es lo que me pregunto en ese capítulo. Y se analiza críticamente cómo esas políticas de internacionalización son una renovación del sueño de un pensamiento y de un conocimiento científico de carácter universal. El conocimiento debe llegar a todo el planeta, el conocimiento debe ser válido en todo el planeta, los científicos deben ser reconocidos por fuera de las geografías nacionales y regionales. Se ve bien pues que alguien triunfe en esa internacionalización de las ciencias. Sin embargo, una mirada como proceso indica que el espacio en el cual funciona esa internacionalización de las ciencias es un espacio diferencial, y es diferencial y diferenciado inclusive por jerarquías geopolíticas. Así, por ejemplo, podemos encontrar una gran tendencia, pues desde que funciona la ciencia moderna, de articularse a los centros metropolitanos de producción de conocimiento. Es decir, publicar muy concretamente ciertas revistas localizadas en el norte geopolítico, es decir, en Norteamérica, en Europa occidental y el mundo anglosajón en general, da prestigio, da puntaje, de tal manera que no estamos en un espacio liso. Hay unas localizaciones que dan más o menos validez y autoridad a lo que se dice, dependiendo de dónde se dice. Asimismo, hay una tendencia, sobre todo desde los países del sur, pero de la cual no están exentos también los países del norte, a convalidar lo que se dice hablando desde lugares de enunciación periféricos. Y así vemos, sobre todo en ciencias sociales, un afán enorme por dar voz a coautores que no necesariamente pertenecen al mundo académico. Podría decirse que en ciertos casos el investigador social está buscando reconocimiento en el soporte de una voz no académica para decir que su trabajo es valioso. Y entonces ahí empiezan a dibujarse, en esos dos ejemplos que pongo, unos espacios del conocimiento que no son lisos y que conviene entonces comprender, estudiar. Hay una línea de trabajo que se llama cienciometría espacial, que lo que hace precisamente es tratar de mapear a nivel global los niveles de producción y de impacto en ciencia y tecnología con base en sistemas de información, tanto sistemas de información de redes como sistemas de información geográficas. Se ha presentado la cienciometría espacial como cosa de última generación hace, al caso, 4 o 5 años, lo cual resulta novedoso, pero el enfoque espacial y de geografía que maneja esa cienciometría espacial vuelve y juega es la de un espacio liso. Nuestro capítulo finaliza proponiendo acercarse a una cosa más rara que las sociologías del conocimiento y las historias de la ciencia, porque si esos suenan raros en nuestro medio, ¿qué se dirá de una geografía de la ciencia? Es algo realmente poco imaginado y poco trabajado. Imaginar que el espacio afecta la manera en que podemos conocer, la manera en que se nos valida nuestro conocimiento y generamos impacto, es algo que está por trabajarse. Se propone pues un enfoque de geografías de la ciencia y geografías del conocimiento en el capítulo. Es un tema que incluso yo creo que en algunos momentos fue muy enfatizado en la propuesta. Pude haber hasta resultado algo incómodo poniendo ese tema en cada reunión. No estaba previsto que el proyecto lo tuviera. Desde el INER trabajamos esa dimensión de geografías del conocimiento y fue nuestro aporte al proyecto. Ahora estamos finalizando un análisis de los datos recuperados en la investigación de las dos universidades con una aplicación justamente orientada a explorar esas geografías y geopolíticas del conocimiento entre los investigadores de las dos universidades. Gracias. En el año 2015, Colciencias reconoce los productos de investigación de creación como posibles en una medición de Colciencias, pero para ese tránsito hubo que pasar por muchos estados, por muchas reflexiones. ¿Qué nos planteábamos nosotros en la investigación que fue importante? Realmente había una pregunta por una valoración, pero esa pregunta por la valoración nos llevó a nosotros definitivamente a identificar en
en los artistas, en los profesores artistas, porque son artistas del medio universitario, que no había un reconocimiento de su hacer como proceso de investigación. Entonces nos lleva a la pregunta, ¿qué es creación? En este caso, ¿qué es investigación? ¿Cómo reconocemos un producto de creación o de investigación? Y cómo entonces un producto de creación podría ser también un producto de investigación. Lo histórico que está planteado ahí en el capítulo es importante porque es plantear que el arte siempre ha tenido una autonomía, ¿sí? Importante, ¿por qué? Porque al encontrarnos con los investigadores a los cuales nos acercamos, pudimos evidenciar que había muchas posturas políticas frente a ese reconocimiento. Es decir, había quienes pensaban que nosotros deberíamos reconocer nuestros productos en una autonomía de la ciencia, es decir, no equipararnos a los productos de ciencias humanas. Pero había también los otros que planteaban que había que equipararnos a ese modelo de medición porque entonces nos íbamos a quedar por fuera. Sin embargo, había esa problemática todavía porque había como una especie de reconocimiento homologado a unas prácticas de las ciencias humanas, ¿sí?, que digamos nos daban la valoración de los productos en artes. Entonces, identificar todo ese panorama fue fundamental porque fue también reconocer que justo en esos cambios políticos del 2015 y los cambios que hay también en las universidades y los artículos que se han publicado desde las universidades en este tema de la valoración de los productos en artes, nos lleva a esa pregunta realmente, ¿qué es un producto de una investigación-creación? Podemos hablar de la investigación-creación, cuáles derivas puede tener la investigación-creación, si estamos refiriéndonos pues a lo que los artistas como artistas pueden hacer en investigación diferente a la tradición de la investigación desde la mirada de las ciencias humanas por el objeto del arte. Es decir, cuando ya los mismos artistas son objetos de su práctica, de sus procesos, y el producto puede ser no un libro, ni un artículo que cuente su método de creación, sino precisamente la obra misma. Entonces nos lleva a una cantidad de preguntas específicamente de realmente cómo el investigador en artes podría entonces en su proceso tener una relación clara con el objeto de estudio, y entonces si esa relación con el objeto de estudio es, digamos, más cercana de lo que debería pedirse en la investigación, ¿cómo se puede validar esa experiencia? ¿Cómo se puede validar desde la objetividad? ¿Qué hace ahí la subjetividad? Entonces nos llevó a preguntarnos por una cantidad de cosas, incluso a plantear que ese acercamiento que hace, el reconocimiento que hace Colciencias, que es tan importante, que es tan fundamental, planteaba unos asuntos importantes, pero que no del todo recogían las prácticas que los artistas teníamos frente a los productos de creación. Importante porque eso pues nos permitió ir mirándose ese sistema, ir evaluándolo, pero realmente no lo recogía y terminábamos en una suerte de eso, de homologación, de parecernos a una manera de valorar el producto. Pero yo ya, falta un minuto, pero ya le voy a dar la palabra a Gabriel porque como es el mismo capítulo... Pues todo el ámbito de las ciencias sociales, de las humanidades, donde es posible historizar los procesos del arte, es posible teorizar sobre ellos, es posible incluso filosofar sobre esos asuntos, incluso hacer crítica, que también tiene una cierta aproximación a la creación, pero que está más vinculado a la acción de lo teórico, de lo que ocurre en la teoría. Esa cisma se notó muy claramente cuando hicimos la exploración con los investigadores, porque nos dimos cuenta que muchos que tenían ese reconocimiento ya como investigadores, que formaban parte de grupos, que tenían estatus de investigadores en los ámbitos de las universidades que exploramos, que en este caso, y eso debe ser muy claro decirlo, es la Universidad de Antioquia y la Universidad de los Andes, esos dos fueron los lugares donde realizamos la pesquisa. Ahí era muy evidente que esos investigadores pues ya tenían una condición definida. No la consideraban como algo que fuera ya muy definitorio, es decir, que para ellos significara realmente el reconocimiento de un estatus frente a una generación de conocimiento específico. Sin embargo, ya existía una trayectoria y una tradición que había dado cuenta de la aparición de procesos de investigación y de grupos consolidados de alguna manera, incluso de la dinámica de grupo, a pesar de que pesaba mucho el asunto de las individualidades.
Cuando hicimos la pesquisa en el otro orden, aquello que Lina define muy claramente como investigación para la creación o investigación-creación o investigación en pos de la creación, que es un asunto todavía por definir, que está digamos en la palestra de discusión en el ámbito nacional e internacional, ahí era mucho más clara la sensación que no había realmente un reconocimiento por su hacer, que aquello que se generaba como acción de creación no era entendido en los mismos términos como acción de investigación o como generación de nuevo conocimiento, que esa era la problemática que se planteaba. Y en ese sentido, aquellos profesores universitarios, porque hay que ponerle el marco de referencia aquí, ya lo mencioné ahorita, esto aparece de algún modo porque estamos hablando de un ámbito donde hemos forzado a que las artes entren en unos carriles de construcción específicos, que es el esquema universitario. En ese ámbito, los profesores, artistas, que también tenían el estatus de investigadores, que además cumplían otros roles de tipo administrativo en el ámbito universitario, se declaraban realmente muy poco reconocidos frente a los estándares habituales de lo que se conoce o lo que se ha reconocido como investigación. Y en ese sentido, el ampararse en la otredad fue la característica generalizada, decir que somos otra cosa, que había otra cosa que había que reconocer, que había una necesidad de alargar el ámbito del reconocimiento para generar otro tipo de autoridades planteadas ahí. Y ahí aparece muy nítido también el hecho de generar unas ciertas reactividades, unos posicionamientos políticos que los ponía, o que ellos mismos los ponía un poco por fuera del esquema. En esa dualidad aparecen este tipo de nuevas alternativas, lo que hace el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a través de Colciencias, generando un sistema de valoración específico para el campo de la creación, entendida como investigación-creación, para los ámbitos de las artes, el diseño y la arquitectura, que fue, digamos, la estructura que fue la que forzó a que este tipo de estructuras o este tipo de sistemas de medición se pusieran en ejecución. Y en esa dualidad, en esa configuración, digamos que siguen estando posicionados los esquemas de investigación habituales de nuestras universidades, porque sigue apareciendo un ámbito más fácil de reconocer a través de toda la exploración de los campos teóricos y uno más difícil de establecer en términos de validación y reconocimiento relacionado con la creación, sobre todo porque el ámbito de la creación se sigue considerando desde una mirada más romántica como algo que no podría ser ni medido, ni cuantificado, ni censado de alguna manera. Y eso también habla de una fractura muy clara con los sistemas de producción de las propias artes, porque claro, no existe un vínculo muy relacionado entre lo que pasa en los escenarios de la academia y lo que pasa en la producción artística de la calle, por llamarla de algún modo, es decir, lo que pasa en las galerías, en las salas de cine, en las salas de exposiciones, en las salas de teatro o en las salas de conciertos. Hay ámbitos en los cuales aparentemente el censor no debería llegar porque eso forma parte de un tipo de valoración que está por fuera de los esquemas habituales que solemos reconocer. Muchas gracias. Bueno, vamos a la segunda parte de este asunto. Mire, la muerte de Hawking nos revivió una cantidad de debates en esta semana, precisamente porque han empezado a salir nuevos asuntos de cómo fue la polémica de él con respecto a los agujeros negros. Cuando él se presentó al doctorado, al año le dio esa enfermedad que lo iba a durar 6 meses y terminó durando 56 años más. El hombre tuvo un debate con su director de tesis acerca del agujeros negros. Le decía, pero es que eso es imposible. ¿Usted cómo llegó a esa conclusión? Y me los imaginé. Y después empecé a calcular. Entonces la fórmula que entrega el cálculo es la que empiezan a debatir con los que siguieron. Sokal, por ejemplo, es uno de los que lo ha debatido muy duro. Y si ustedes leen una de las novelas más espectaculares que hay sobre ciencia, es la de Agujeros Negros y Tiempo Curvo, que es un debate con todos los científicos y donde Hawking le pidió al autor que por favor contara su tesis de los agujeros negros de manera que la gente la entendiera. Este hombre se hace una novela y le dice al lector, señor, por favor, si usted quiere leer la novela, la parte ficcional, lea el texto normal. Si quiere entender la fórmula científica y el problema que está de fondo en la ciencia, lea las notas de pie de página. Y está lleno de fórmulas y de notas. Y compruébenlas. Y las llevaremos hasta allá. Eso a mí me ha llamado mucho la atención porque
cuando Sokal habla de imposturas intelectuales, fue porque hizo una prueba muy dura. Y fue que le mandó a la revista Nature un artículo que se lo publicaron, hermosísimo. Entonces a los 8 días estaba el libro publicado. Cuando salió el artículo de Sokal sobre nuevas perspectivas de la ley de la relatividad, porque entre otras cosas se supone que Einstein, Sokal y Hawking fueron los 3 que se acercaron más como a ese asunto. Publica el texto y a los 20 días él le escribe al New York Times y dice: señores, qué pena con ustedes, que estamos dándonos cuenta de que la ciencia empezó a llegar al punto de valorar por prestigio o valorar por desprestigio. Mi artículo, estoy seguro de que nadie lo comprobó, porque mi artículo es intencionalmente un error. Ninguna de estas ecuaciones que dice ser seria se puede comprobar, procedan. Entonces empieza un debate sobre cómo es que se está valorando la ciencia a punta de carga ideológica, de autoridad. Un señor es válido porque es Sokal, porque es Hawking, porque es lo que decías ahora, el prestigio eurooccidental. Si nosotros somos capaces de publicar en la revista, nuestro conocimiento es válido, pero como no nos publican, somos de segunda o de tercera categoría. Entonces, vamos a ver unas profundizaciones. Yo pienso que Gabriel, por ejemplo, habló, Gabriel Jaime, de una pelea entre investigadores y el Estado, bueno, como por los prestigios y desprestigios. Habló de la sociología de la ciencia como un conocimiento que está en ciernes entre nosotros. ¿Qué implicaría para una universidad como la de Antioquia que abriéramos un programa de sociología de la ciencia a partir de estos inicios que hay ahí, pero donde podríamos convocar, por ejemplo, investigadores de diferentes universidades que estén en ese mismo nivel y que abramos un pregrado o tal vez un diploma, si todavía no hay para un pregrado, en sociología de la ciencia? De hecho, bueno, no habrá un pregrado, pero una maestría. Bueno, con Carlos y con el grupo de investigación, inclusive con los colegas, ese ha sido como uno de los, pues, en la reforma que se está haciendo ahora de sociología, se incluyó una línea en sociología de la ciencia. Pero más que por capricho, como el asunto de la sociología de la ciencia, la forma en que llegamos a este tema fue por otras preguntas, fue por problemas que tenían que ver con políticas públicas, yo trabajé mucho tiempo con política social y me di cuenta que en realidad cuando uno empezaba a trabajar problemas serios en lo social, los grandes cambios venían por asuntos de innovación, y la innovación tiene metidos problemas de ciencia y tecnología. Entonces, si no tenemos ciencia y tecnología, hay poca innovación, y por tanto, pues el generar otro tipo de panoramas o de perspectivas, pues es complicado. Y no solo ciencia y tecnología, ¿qué tanto pensamos el mundo diferente? Eso lo puede hacer solamente desde ciencias sociales y humanidades, generar otro tipo de esquemas. Bueno, no solamente, perdón, pero sí es un camino importante. Entonces, pienso yo que el hecho de proponer estos temas dentro de la academia es darnos la posibilidad de regresar al problema epistemológico, pero desde el punto de vista de la sociología o de la historia, de nosotros poder posicionar nuestro propio pensamiento latinoamericano, pero desde este tipo de debates, porque pues ahí está el centro del debate, cómo generar otras formas teóricas, otras formas metodológicas, cómo posicionarlas, entender qué estamos haciendo. Con Carlos los debates han sido esos, es que pasa mucho, o sea, un profesor escribe un libro, lo publica con su propio dinero en una imprenta local y lo guarda en su casa o lo guarda en la bodega de la facultad. Teníamos ese problema, pues en la facultad teníamos 6.000 libros en una bodega, esos 6.000 libros no se repartieron nunca y se estaban pudriendo. Eso es un problema de sociología de la ciencia. ¿Por qué hacemos eso? Pues, ¿qué pasa? Que no creemos que es importante que nos sometamos a asuntos de pares evaluadores, en fin, y de todo ese tipo de cosas. Carlos Andrés, hablaste de marcas y de nuevos agentes. ¿En qué consiste exactamente ese prestigio por marca? ¿Qué tipo de marcas? ¿Son unas marcas comerciales? ¿Son unas marcas institucionales? ¿Qué hacen que valoren una obra más o menos? Bueno, cuando hablamos de marcas,
nos estamos refiriendo también a una forma de comunicación, o sea, la comunicación científica tiene marcas. ¿A qué nos referimos con marcas? Nos referimos a las marcas más tradicionales que la cienciometría, por ejemplo, se pregunta, ¿cierto? El autor, la afiliación, las citas y demás, ¿cierto? Pero ese tipo de marcas, muchas están íntimamente vinculadas con ciertos procesos de certificación. Cuando nos referimos a certificación, nos estamos refiriendo que no solamente los procesos de evaluación y validación del conocimiento están dados por los procesos que se dan, pares académicos, colaboraciones científicas, participación en redes, construcción de comunidades académicas, sino que también está íntimamente vinculado con cómo lo que consideramos producto de conocimiento tiene ciertos signos que va transportando, ¿cierto? Y esos signos van dando ciertos prestigios. Entonces, digamos que eso está íntimamente vinculado con la idea de, bueno, publico mi libro, pero entonces, ¿qué es lo que quiero? La certificación del ISBN, la existencia material de un documento, ¿sí? Hoy pasan otras cosas. Cuelgo mi artículo en ResearchGate o en Academia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estas plataformas y estas redes sociales están ofreciendo al investigador que está generando, una cierta seducción para poder estar allí, o dos, una cierta valoración, una cierta, no puntos, pero sí otra retroalimentación, o por lo menos otro capital, para ponerlo en términos bordianos. Entonces, un poco lo que está sucediendo es que precisamente escenarios de producción de conocimiento que no estaban certificados o no estaban medidos por esa certificación y vivíamos muy tranquilos porque los hacíamos, ¿sí? Se están incorporando en esos procesos de certificación porque son esos procesos de certificación los que le dan valor. O sea, no necesariamente es lo que circula allí, ¿sí? No necesariamente es la interpretación, la comunicación, el aporte que supuestamente el investigador ofrece, sino esas marcas que van constituyendo eso que en últimas termina siendo un producto. Y por otro lado, pues en sí mismos los agentes que mencioné, pues terminan siendo nuevos agentes que participan de los campos de producción, ¿cierto? Y así hay otros tipos de agentes que también están comenzando a participar, aportando sus marcas. Bueno, Carlos Emilio habló de una especie de aspecto bueno o bondadoso de la internacionalización y un aspecto más problemático de la internacionalización, que es el de los procesos. El bondadoso es el de la universalización de los conocimientos y de los autores, y el perverso o el problemático sería el de los procesos. Y en ese dijiste una frase que si Mario Bunge escuchara se moriría de infarto, porque el hombre se niega a morir. Tiene 96 años y dice que él tiene que demostrar todavía que la ciencia es ciencia. La frase que dijo Emilio es que se necesita reconocimiento de voces no académicas. ¿Qué quieres decir con eso? Pues mándenle el libro y la entrevista a Bunge. A ver qué pasaría. Yo creo que hay que precisar primero que no se trata solamente de la diferencia entre académico y no académico. Lo académico en sí mismo comporta una diversidad enorme que yo creo que se ha planteado acá, ¿no? Entonces, primero hay que comprender mejor, desde el punto de vista de nuestra propuesta, las geografías de la ciencia, cómo lo espacial afecta o no la autoridad en la ciencia, y comprender mejor cómo la ciencia es una empresa geográfica, cómo, en términos de Bruno Latour, muevo el mundo para producir conocimiento. Y eso nos falta comprenderlo mejor. Pero, por supuesto, que la frontera entre ciencia y no ciencia, esa demarcación que desde las epistemologías positivistas y de Bunge parece tan clara, empieza a desdibujarse, y empieza a desdibujarse de una manera gradual, donde ya no se sabe hasta dónde puede llegar uno a hablar de epistemes en conocimientos y formas de producir conocimiento que no son estrictamente académicas. Ejemplo breve, cómo alguien puede construir un sistema taxonómico de plantas semejante, incluso a veces más sofisticado que el que se produce en la ciencia occidental, pero a partir no de la observación solo de las flores y las hojas, sino de los olores y de los sabores y de las texturas. Entonces creo que el límite de ciencia no ciencia es un tema que requiere muchísima más
comprensión. De hecho, es un gran problema en los estudios de la ciencia, como prefiero llamarlos, y si algún día fueran a montar un doctorado o una maestría, pensemos en estudios de la ciencia, porque historia de la ciencia, sociología de las ciencias, me parece que son temas todavía muy disciplinares. ¿Cuál es el tipo de producto que entrega, además de la obra de creación, el artista que investiga? ¿Se ven obligados a entregar un protocolo final, un reporte del proceso, de mostrar por qué se llegó al resultado, o basta con que la obra quede creada y punto? Mira, yo creo que habría que mirar en el ámbito en el cual se esté evaluando, valorando la producción, porque generalmente, como esto es un terreno nuevo, digamos, el reconocimiento de la obra de creación como producto de nuevo conocimiento, es digamos, un título nuevo que aparece en Colciencias en el 2015. Antes estaba la posibilidad entonces de que la obra, como dije ahorita, se homologara, pero siempre en esos productos de investigación, quien investigaba era el investigador, no el artista. Y lo que había que entregar como resultados, o sea, los resultados, la obra se concebía más como el producto de divulgación, que luego fue tomando más cuerpo hacia el producto de nuevo conocimiento. Entonces había que entregar un producto de divulgación que podría ser una obra porque se entregaba, pues, digamos, en una pertinencia social, y era insoslayable, pues era imposible pensar que no hubiese un artículo como un producto de nuevo conocimiento con cierta categoría, o en su defecto un capítulo del libro o un libro, ¿cierto? En este momento, en el sistema universitario nuestro de la Universidad de Antioquia, esto ha ido teniendo como unas transformaciones. Ahora una obra artística se puede homologar por un libro o un capítulo del libro, entonces en ese sentido no tendríamos que tener el artículo o capítulo del libro, porque precisamente la obra lo que hace es homologarse con una categoría de una publicación en capítulo del libro A1 o en libro A1, A, B, pues de acuerdo a la categoría. ¿Qué nos hemos preguntado entonces para que esa homologación pueda darse? Realmente que haya unos criterios de calidad y que haya unos criterios de existencia, como los pide, digamos, Colciencias o cualquier sistema de investigación. Y en este caso esos criterios de existencia son los soportes que quedan después de presentar la obra, pues un programa de mano, un afiche, un video, y los criterios de calidad es el proceso por el cual la obra misma tuvo una evaluación, una valoración. Entonces puede ser un comité académico de un evento, puede ser un comité curador de un festival, etc. Eso le da las categorías para designarle si es A1, si es A2, si es B, A, C. Bueno, Gabriel Mario habla y trabaja en tiene una profesión en un medio que está precisamente en ese lugar intermedio entre el arte, la comunicación y la historia, que es la fotografía. ¿Cómo se expresó o cómo viste en ese tiempo de reflexión esa famosa otredad que hubo que buscar para que se posicionara la fotografía como un elemento de investigación? No hay ningún problema. Es decir, la ventaja de la fotografía es que ha sido un medio absolutamente mundano, nunca se ha sometido a muchos rigores, ha permitido justamente el juego, la experiencia, la experimentación, desmontar uno de los mitos más fuertes de la creación artística, que es el talento, frente a otras formas de creación que están dadas por el hacer de la mano, dibujo, pintura, escultura. La fotografía lo hace una máquina en principio, y eso da mucho temor, porque entonces le quita al ser humano ese poder de construcción por la creación, ¿no? Y digamos, vinculando esos asuntos que se han planteado aquí con relación a temas de innovación, con relación a la necesidad de la aparición de las ciencias, con las autoridades que ofrecen los ciertos ambientes geográficos, ciertas espacialidades en el caso de la creación, en el caso de la fotografía y de las artes en general, esto aparece de manera muy fuerte, volviendo al asunto. Es decir, la fotografía ha sido un medio que ha roto espacialidades, que ha fragmentado la concepción tradicional de lo concebido como artístico y ha abierto otras alternativas muy vinculadas al ámbito de lo científico, a la generación de innovación, a la creación de nuevas miradas sobre el mundo. Y eso, vos lo dijiste muy bien, cuando tenemos un artefacto como este que nos permite tener el poder de la creación de las imágenes, el demiurgo,
de ser capaz de construir imágenes que antes no se podía hacer, sino era a través de ese mito del talento. Ahora se puede hacer de una manera realmente muy sencilla, lo cual traslada el problema no a la acción de construcción de la imagen, sino a lo que yo quiero comunicar, a lo que quiero decir, a lo que voy a transmitir como, más que información, como metáfora. Vos decías ahora una cosa que me parece muy importante, el tema de la imaginación, cómo es de importante en la generación de creación y de conocimiento. Y nosotros empezamos el artículo haciendo referencia a un poema de Borges que está en el eje de ese asunto, que es sobre el rigor de las ciencias. Y Borges plantea una cosa medio absurda desde esa idea del rigor de las ciencias, y es homologar la representación con lo representado, que es del mismo tamaño, como si eso fuera posible, y qué sentido tiene desde las ciencias. Pero claro, como provocación poética abre otro tipo de escenarios que permitiría que desde otras epistemologías pudiéramos generar otras formas de conocimiento. Pero yo le quiero hacer una pregunta a Emilio, porque yo pienso que en todo el proceso de la investigación, lo que trabaja Emilio siempre me pareció como complejo de comprender, pero a la vez con muchas potencias, porque es justamente identificar, si yo publico un libro, lo publico desde aquí, dónde nos leen, de qué manera nos leen, si cuando nos leen de otros lugares establecen redes con otros, qué sinergia hay, y en últimas entonces, si estamos leyendo desde diferentes contextos, qué idea tenemos. O sea, es decir, podemos hacer una idea general de eso que está escrito. Entonces, la pregunta es esta. Nosotros en Artes venimos trabajando con un concepto importante que es el conocimiento situado, es decir, cómo realmente reconocemos que una obra de creación o una investigación-creación se construye desde la experiencia del investigador, desde la experiencia del contexto, si es una obra colectiva, pues de los otros artistas, y de esa experiencia en el convivio, que es el momento en el que la obra es comunicable y se puede poner en un espectador. Entonces, partimos de pensar que el conocimiento situado es importante. ¿Cómo operaría ese tema del conocimiento situado, los conocimientos locales, en esa lectura que yo hago que es de otra zona? Pues es que eso me parece un universo pues muy interesante. Gracias por tu pregunta. Conocimiento localizado y conocimiento situado, ¿no? Íntimamente relacionados, pero no son sinónimos. No podríamos decir que todo conocimiento está localizado, todo. Pero el conocimiento situado es un proceso en el cual ese conocimiento analiza críticamente, se produce críticamente en relación con su localización. Y a través, por supuesto, de la experiencia. Esto es Donna Haraway. Conocimiento situado, en principio, es un concepto desde la teoría feminista de Donna Haraway, y al principio no tenía mucho que ver con una situacionalidad de carácter geográfico, sino fundamentalmente de carácter social y político. Lo que se puede hacer es ampliarlo y, digamos, tomarse en serio esto de la situacionalidad. En otras palabras, ¿qué significa situar conocimiento y generar conocimiento desde la Universidad de Antioquia, desde Colombia, desde Latinoamérica? ¿Qué significa eso hoy en día? ¿La Universidad de Antioquia debe generar conocimiento sobre Antioquia? ¿Eso está naturalizado o qué? ¿O la Universidad de Antioquia puede generar conocimiento sobre otro país, sobre otra región? ¿Cómo son esas relaciones entre conocimiento y geografía? ¿Cómo nosotros como investigadores muchas veces naturalizamos las divisiones político-administrativas? ¿Qué es regionalización? Regionalización es confirmar la antioqueñidad. No podemos hacer regionalización en el Chocó, en Córdoba o en Panamá, en el Darién panameño. Internacionalización, ¿qué es? Impactar en Ecuador, en Tulcán, o impactar en Nueva York y en Ámsterdam. Eso es, ¿qué es internacionalización? Entonces, situar, producir conocimiento situado, me parece a mí, en todas las áreas, que pasa por esa reflexión crítica de lo que son las geopolíticas del conocimiento. Yo sí tengo una. Esta es como Palina. Palina. Cuando tú dices que esos procesos de homologación han llevado a que los artistas
tengan que construir unos criterios de valoración de su producción, ¿cierto? Esos procesos de homologación y en sí mismo de estandarización, ¿en qué benefician la producción artística? Y entonces eso no es como construir un horizonte práctico en relación al quehacer del artista, o sea, como es un poco lo que sucede con la medición de los artículos. Yo creo que eso podría tener como diferentes miradas. Cuando uno se refiere, cuando yo planteo que en el concepto de homologación hay un problema grande, es porque realmente esos criterios nos toca casi que equipararlos a unas prácticas que son ajenas a la práctica artística. Entonces, a una práctica de evaluación, de valoración, de reconocimiento, que realmente no hace parte de lo nuestro. Pero tiene la gran ventaja, y es que podemos a partir de ahí asemejar un poco justamente vos lo decías, las prácticas que nosotros tenemos en un sistema de valoración en el cual queremos entrar. No hablo por la mayoría, porque hay profesores artistas que no están de acuerdo con esto, pero sí algunos en el cual queremos entrar, porque de otro modo, si nosotros a través de la homologación no ubicamos unos criterios de valoración, de reconocimiento, de existencia, que sean propios a las artes, entonces no entraríamos en un sistema macro de medición del conocimiento, no lo digamos de la ciencia, sino del conocimiento que nos permita hacernos un lugar. Entonces ahí yo le veo la gran ventaja, y es verdad, ¿desde dónde construimos eso? Desde las prácticas. Estas relaciones de homologación con la ciencia, con las verificaciones de la ciencia, las investigaciones, los productos, nos llevan a nosotros también a justamente hacer una observación de todos esos procesos de creación que tenemos en el marco universitario y sistematizar esa experiencia para ubicar justamente en las prácticas que tenemos cómo podemos reconocer lo que el otro hace, cómo en la comunidad artística y académica podemos valorar, evaluar bajo qué criterios una obra artística que es producto de una investigación. Bueno, esta pregunta pueden compartirlos Gabriel a mi derecha y Gabriel a la izquierda. Y es que decías un poco desesperanzado sobre Colciencias, ¿no? Sin embargo, sí, más pesimista de lo que lo he sentido. Y por otra parte tenemos ese proceso en el cual se logra, con algunas dificultades, plantear que la investigación en artes es visible en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Como están en este momento las cosas en el país con Colciencias, ¿ven ustedes factible que se pueda avanzar en esa dirección? Es decir, del reconocimiento de otras maneras de producción de conocimiento y del desvertebramiento de esa jerarquía tan tremenda entre artículo y capítulo de libro, por ejemplo. ¿Creen factible eso? Es que no puedo estar desesperanzado del todo, porque en cierto modo hago medio parte de Colciencias de consejero, pero a ver, hay algo. Yo pienso que el problema no es de Colciencias, y no por lo que les acabo de decir. O sea, yo pienso que es un problema de comunidad académica. Pues de hecho, ayer hablaba con un profe de física para la Universidad de Antioquia. Hicimos una tabla de reconocimiento de productos de investigación hace poco, que fue la que salió en la convocatoria de sostenibilidad, pero fue muy interesante porque en la mesa estaban físicos, había un físico que era Carlos Duque, estaba Elvia, que era de comunicación, Alejandro Uribe de bibliotecología, estaba yo, y la discusión era justamente tratando de ver cómo podíamos rescatar todo lo que ¿qué salió de eso? Ayer tuvimos la discusión con Carlos Duque después de que salió todo este asunto. Es que en realidad en el país nunca, toda la discusión ha estado siempre mediada por Colciencias. Y si hay alguna respuesta para decir qué es lo que queremos que nos valoren, siempre se le pregunta. Colciencias no tiene idea. O sea, en serio, Colciencias no sabe. Colciencias nos pregunta a la academia qué es lo que ustedes quieren que se valore, y Colciencias a duras penas trata de sacar un listado de todo lo que. Entonces con Carlos Duque decíamos eso,
¿por qué no hacemos el encuentro? No convoquemos a Colciencias, reunámonos las distintas áreas y pongámonos de acuerdo. Entonces pienso yo que mi desesperanza es más por si somos capaces en la comunidad académica colombiana de ponernos de acuerdo con eso. Y yo le quiero hacer una pregunta a Carlos, que ahorita cuando hablabas de... No, pero ya, o hago la otra respuesta, ya se la gastó. Respondo también, antes de la pregunta, listo. A ver, en los escenarios de trabajo en los que hemos planteado las mesas de discusión para crear el modelo, una de las primeras preguntas que apareció, ¿será que nos estamos pegando un disparo en la pata nosotros mismos? Esa fue la primera advertencia. Porque claro, estamos creando un sistema en el cual nosotros nos tenemos que amoldar después, y esa fue una reflexión que luego siguió apareciendo como un fantasma por ahí y sigue estando sobre la mesa, y eso no va a generar, digamos, una posición unificada, porque además de eso no se trata. Lo que se intentó con el modelo de medición es crear un modelo lo más abierto posible que fuera admisible por Colciencias. Esa fue una tarea muy difícil, porque había unos parámetros que había que seguir. Entonces esa fue, digamos, el gran reto. Y fue, digamos, un amoldamiento, pero al mismo tiempo un aprovechamiento de una circunstancia que generó la posibilidad de abrir un escenario más. El compromiso con Colciencias, que esos compromisos siempre son muy peligrosos, porque después de que se vuelve un modelo, eso a veces no se puede ni siquiera modificar, es que fuera permisible la reflexión y el refinamiento de los instrumentos. Eso está sobre la mesa de discusión y sobre la mesa de trabajo. Y ahora yo me hago el de preguntón y le pregunto a Carlos, ¿cuál sería la estrategia para nosotros poner esto en un lugar que sea visible? O sea, tenemos un producto de investigación, ese sería nuestro reto. ¿Vos cómo lo pondrías en un lugar, esta marca en un lugar de visibilidad? Depende de nuestros egos. No, a ver, pero no es eso no es tan mentiroso, porque de todas maneras una de las cosas que mueve y moviliza este tema de las marcas es precisamente el prestigio, ¿cierto? ¿Sí? El estatus. Entonces, indudablemente, el hecho de que digamos que esto como un elemento físico, pues tiene varias marcas que a mí me parecen muy bonitas, ¿sí? ¿No? Por un lado la edición, ¿cierto? Por un lado las sillitas, ¿sí? ¿No? Entonces eso puede llamar la atención, pero indudablemente nosotros podemos hacer uso de los diferentes escenarios de circulación de conocimiento, entre esos los que planteé y algunos otros, ¿cierto? Digamos que incluso más importante que eso, porque lo de las marcas es una cosa que de todas maneras lo que va a traer es como una retribución a nosotros como sujetos investigadores, como actores de la comunidad científica. También nosotros tenemos que preguntarnos, porque esa es otra parte de la discusión que no está, y es cómo esto entonces genera discusiones, reelaboraciones, replanteamientos. Por ejemplo, Gabriel y yo ya estamos comprometidos en escribir un artículo que responda a nuestro artículo, ¿cierto? Muy bien, ahora sí, entonces, por favor, quien quiera hacer alguna pregunta, un comentario a uno de los integrantes de la mesa, adelante, pero te pido un gran favor, para que nos quede la grabación, vamos al micrófono. Para conectar el comentario de Gabriel Mario sobre el tema de las epistemologías y qué significa pararse en la posibilidad de producir conocimiento desde una epistemología o desde epistemologías no reconocidas, no dominantes, no hegemónicas, y el comentario que acaba de decir el profesor Carlos sobre dime desde dónde hablas y cómo serás reconocido, tiene que ver, lo conecto como mucho esas dos ideas, y yo creo que ahí hay un desafío supremamente fuerte para las ciencias sociales en este momento, ¿cierto? Desde hace algunos años estamos hablando de que las ciencias sociales están en crisis, y en esa medida las ciencias sociales ya no logran responder a muchos de los problemas de la contemporaneidad. Pero entonces, ¿cómo estamos asumiendo ese desafío? ¿Cómo estamos repitiendo esquemas que de alguna manera se sienten, esquemas analíticos que de alguna manera ya están superados? ¿Y cómo estamos enfrentando el tema de producción de conocimiento en ciencias sociales desde nuevas epistemologías? Casi siempre es desamoldando. Es decir, lo que nos suele ocurrir es que nos amoldamos a los cánones en los cuales nos insertamos, y entonces ese amoldamiento lo que produce básicamente es una repetición de conocimientos ya
creados. Y yo creo que ahí es donde aparece la idea de la creación. Tenemos que generar ámbitos cada vez más dinámicos en esa acción de creación. Nosotros en la Facultad de Artes tenemos como premisa que quien va a hacer una acción de creación debe tener pues un reconocimiento de lo que viene de atrás, de las tradiciones, de los referentes, pero finalmente la acción que sale de su producto tiene que ser una acción que salga de su propia voz. Y yo creo que ahí es donde aparecen incluso esas formas de desenmarcarse de los ámbitos establecidos. Y yo creo que cada vez más el presente nos habla de lugares de generación de conocimiento que ni siquiera podríamos nombrar de una determinada disciplina. Cada vez somos más indisciplinados y eso es muy necesario, que nos indisciplinemos para poder llegar a generar otros asuntos. Y tal vez es la idea de trabajar más sobre los problemas, o sea, sobre asuntos que salen de alguna manera de reflexiones, no necesariamente de la realidad misma, sino de asuntos que pueden salir de la reflexión de un sujeto, pero que están referidos a una reflexión propia, que es a partir de ahí de donde pueden generarse formas de conocimiento que resuelvan eso. Y yo creo que finalmente también tenemos que resolver los cismas individuales en los cuales mantenemos siempre fracturas entre lo que uno hace y se desempeña. Por ejemplo, en el caso de los artistas que nos insertamos en la academia, se nos critica mucho o se nos cuestiona mucho por el hecho de ser artistas, que también somos administradores, pero que también somos académicos, que además estudiamos procesos teóricos, como si eso fueran fracturas que no pudieran ser mezcladas en asuntos de resolución frente a la experiencia del mundo, que es lo que detona pues una respuesta en términos de generación de conocimiento. Gabriel, dos. Yo, dos. Yo creo que primero, hay una concepción que tengo de la crisis que me hace pensar que no estamos en crisis. Pienso que estaríamos en crisis si no estuviéramos en crisis. Un estado permanente. Sí, es un estado donde hay conflicto entre las ciencias. Creo que hay vida, hay vida de la ciencia. Cuando todos estemos de acuerdo en lo mismo es cuando creo que hay crisis, o sea, cuando no haya como forma de rebatir. Entonces pensaría desde ahí. Lo segundo es que creo que hay tres tendencias, pienso yo, pues mirando un poco cómo está el contexto de las ciencias sociales hoy. Hay tres cosas que la están jalando para lados distintos. Hay una que es la que conocemos más tradicionalmente en la academia y es la trayectoria y la inercia. O sea, es como una especie de historia de las ciencias sociales que se recuenta y se recuenta al siglo XIX permanentemente, pues como en los escritos. Entonces se cita y se hacen ensayos sobre lo mismo, eso. Esa es una tendencia y pienso que es una tendencia que también va evolucionando, pues no solo se queda en el pasado, pero digamos que afinca toda la tradición de la intelectualidad, de las ciencias sociales, en fin. La segunda tendencia, pienso, es una que tiene que ver con la transdisciplinariedad. Es que las ciencias sociales empiezan a hacer algo difuso entre las ciencias sociales computacionales, la biología, la física, la ingeniería, porque o sea, los objetos de estudios de ciencias sociales requieren de inversión en computación, en programación, en tratar de entender objetos que tienen millones de datos. Y si las ciencias sociales no dialogan y los que se dediquen por esa rama y a jalonar por allí no aprendan programación, o sea, tienen problemas para dialogar con alguien que lo haga. Entonces ese campo se lo están arrebatando los físicos, los físicos están haciendo ciencias sociales. En Bogotá hay un físico que hace sociofísica, en fin. Y el tercer campo, creo yo, que es el que usted planteaba un poco, es el de la diversidad. O sea, empieza a haber como un montón de manifestaciones de formas de pensar diferentes que empiezan a permear a las ciencias sociales. Pensar el mundo al revés, y ese pensar el mundo al revés, un poco lo planteaba ya Gabriel Mario, pues es tratar de pensar si existe otra epistemología. Lo que yo veo en las construcciones de este tipo de cosas
todavía le falta inventarse, eso lo dice Dussel. Pues Dussel dice, sí, estamos tratando de hacer otra epistemología, pero no sabemos qué es eso, porque cuando uno va, por ejemplo, a este tipo de debates en Claxon, todo esto, pues se citan a los mismos de Occidente, o sea, a las mismas ciencias sociales, entonces no hay otra epistemología allí. Y en ese sentido yo veo que hay una tensión que se me hace interesante, es qué es ciencia y qué no lo es. Y esa diferencia está entre la diferencia entre que le creamos a la ciencia o que no le creamos a la ciencia. Cuando eso empieza a ser difuso, empieza a haber una tensión que es complicada, y es lo que me diga el científico en realidad es real, o por ser científico realmente no le puedo creer, porque entonces ya empieza a ser como una cosa difusa. Pero eso es crisis. Y eso se me hace a mí que hace que esté vivo esto también, pues hasta cierto punto. Sociología. Tengo dos preguntas. La primera es en el tema de comunidad científica, pues el problema que plantea Gabriel sobre que en Colombia el problema no es Colciencias, sino la comunidad científica. Y que nosotros no sabemos qué hacer muy bien pensándonos la forma en cómo nos miden y nos valoran. En ese sentido, pues el libro es de investigación en ciencias sociales, o sea que nosotros estamos investigando cómo nos miden, cómo nos valoran, y la pregunta es si se han identificado estrategias. Una de ellas, por ejemplo, es la pelea que tuvieron en artes con Colciencias para incluirse, pero otras estrategias más estructurales que permitan ampliar. O de pronto, bueno, es difícil por conceptos de globalización de la ciencia y eso, pero si ustedes como investigadores se han pensado o han identificado estrategias para tratar de ir mejorando ese problema de comunidad científica en Colombia. Y la segunda es respecto a lo que plantea Emilio, porque Gabriel le hace una pregunta sobre geografías y sobre geopolíticas del conocimiento. Pues yo tuve la oportunidad de participar en una parte de este proyecto y nos hacíamos una pregunta sobre la investigadora María Teresa Uribe, que recibió un doctorado honoris causa, y no recuerdo bien el nombre del evaluador, pero es un investigador colombianista. ¿Alguien me lo recuerda? Daniel Pecó, que es un investigador de centro, ¿cierto?, sobre temas colombianos, y María Teresa Uribe para nosotros es una investigadora muy importante, pero ¿qué pasa? Que María Teresa Uribe no tiene ese reconocimiento en el mundo como investigadora valiosa. Por ejemplo, Fals Borda, como lo decía Camila ahorita, no puede compararse con Bourdieu. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué hacemos nosotros mal como comunidad científica o como comunidad de sur en la producción de nuevo conocimiento que nos impide llegar como a esos escenarios y a volvernos centro teniendo investigadores tan importantes en áreas tan importantes? Pues yo creo que estrategias, hay digamos como un montón de estrategias subversivas que salen de distintas, y otras que son de corriente principal, por así decirlo. Por ejemplo, pero son estrategias que salen tipo guerrilla, o sea, salen en un momento y se retraen. ¿Qué pasa? Pienso que se han empezado a construir programas, por ejemplo, en la Universidad del Rosario, el Observatorio mismo de Ciencia y Tecnología, en la Universidad Nacional en Bogotá, aquí nosotros que hemos empezado también con este trabajo, nosotros digo no solo nuestro grupo, sino los colegas con los que hemos venido trabajando, que empiezan como a proponer esas estrategias que sean más sostenibles. O sea, sí, la estrategia guerrillera de entrar y salir, pero cómo ir avanzando en conocimiento que permita. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias que tenemos? Las de corto plazo, esas, pues, pero las de largo plazo, tener programas de educación con gente, pues, alimentar líneas de investigación, generar programas de docencia, abrir debates, realmente no quejarnos ante Colciencias, sino decir, mire, esto es, nos rechaza la primera, esto es, nos rechaza la segunda, esto es, nos rechaza la tercera, hasta que lo acepten. Sí toca, no hay como de otra. Entonces, por testarudez, y la testarudez es lo que caracteriza a todos los científicos, que creo que han logrado como alguna cosa. Entonces pienso que es eso, Ana, pues no,
no hay algo, no hay receta, pero sí testarudes. Hay una característica de las artes que yo pienso que podría ser entendida como una estrategia. Es decir, si en algunos ámbitos de la ciencia no es posible equiparar como ciertos nombres, en las artes sí ha ocurrido. Es decir, ¿quién no podría decir que García Márquez es de talla internacional, si jugamos pues esas categorías, un Fernando Botero o incluso un Maluma, que tiene pues los récords de venta más importantes de música urbana en el mundo? Es decir, son generadores de un fenómeno poético, como lo queramos tasar. Si a alguno no le gusta la poética de Maluma, pues hay otros que sí les gusta mucho. Pero digamos que son generadores de esa carga simbólica que es de mucho consumo a nivel internacional y que son reconocidos a nivel internacional por su generación. En muchos de sus casos, y pasan como una especie de estrategia, la fórmula es recurrir a lo muy local, o sea, aquello tan característico, tan propio, que por fuera termina siendo algo muy distinguible y que es lo que le da el valor agregado, que es lo que suma y es lo que genera atracción. Yo quería, con respecto a la pregunta y hablar un poquito de las estrategias, un punto importante que ha pasado con todo esto de la valoración de la obra de creación como producto de nuevo conocimiento y de verdad el lugar del artista como también el artista investigador, porque se ha hecho la pregunta pues de que la objetividad y la subjetividad como que desapareciera esa pregunta, es decir, hay objetividad en la investigación donde el artista por sí mismo es objeto y sujeto de estudio. Entonces, uno de los puntos que se ha hablado en estas perspectivas de investigación es que debe haber comunicabilidad de los procesos. ¿Cómo hacer comunicable el conocimiento? ¿Cómo realmente el conocimiento puede llegar a una cantidad de personas, en este caso una cantidad de espectadores, de lectores? Entonces, sí, si entendemos bien lo que significa conocimiento situado, sabemos que no debe conducir ni a un aislamiento, entonces leámonos entre nosotros solamente y no leamos a nadie de afuera. Y por supuesto que es una posición crítica ante una deferencia frente a lo extranjero que de entrada le otorga autoridad a la voz sin examinar de qué está hablando. Yo me preguntaría si Daniel Peco es muy famoso en su nicho académico. Yo creo que ni tanto. Aquí sí es famoso. No creo que se trate de que volvamos a nuestras pensadores y grandes pensadores, María Teresa y Falsborda, para poner los dos ejemplos, volverlos famosos. Pero sí se me ocurren dos estrategias importantes para comunicar conocimiento, porque a veces podríamos decir, pobrecitos no leen en español, pobrecitos los gringos, pobrecitos los europeos no leen en español. Entonces, traducciones de textos nuestros al inglés es una estrategia, y una estrategia de proyectos editoriales de acceso abierto. Esa es una. La otra, en vez de hacer lo que se está haciendo en este momento, de desestimular las revistas de nuestros países, poniéndolas a competir con Easy y Scopus multinacionales con dinero y con el negocio montado sobre ese tema, habría que incentivar los estados, las políticas de ciencia y tecnología deberían incentivar que esas publicaciones regionales se fortalezcan con calidad. No digo que porque sí, habrá que mirar de qué manera, pero esos son espacios que hay que retomar, además porque en cierta época fueron muy importantes, y es que uno hace lecturas sobre quienes citaban determinadas revistas colombianas o latinoamericanas desde afuera y no eran pocos, habían muy buenas revistas. Creo que hay un nodo regional latinoamericano en términos de publicaciones seriadas que hay que volver a impulsar para poder poner esas voces más visibles afuera. Se atreven, pongamos otro tema, vea.
desde el Falsborda, cuando propuso la famosa historia doble de la costa y la investigación, acción, participación, aquí se abrió un debate muy duro, que es qué es lo científico y qué es lo no científico. En las ciencias sociales, porque reconocemos que historia, sociología, antropología son ciencias de otro tipo, pero son ciencias. Cuando dicen ciencias, cuando se le pone ese adjetivo o esa característica, se está admitiendo que hay unos métodos, que hay unas teorías que respaldan, que hay unos valores. Y entonces el tipo de conocimiento que se forma allí es diferente al tipo de conocimiento de sentido común. Es la misma polémica que nosotros tenemos en investigación en departamentos de historia, sobre todo en estos tiempos en que se va a abrir ya la comisión de la verdad, en que empezamos a preguntarnos los historiadores, ¿cuál es la verdad que va a salir de ahí, de esas comisiones? ¿Son verdades sentimentales de aquel que recuerda la guerra como la recuerda? ¿Son verdades por el dolor propio? Usted respira por su dolor y declara qué es lo que se hace con la famosa memoria. Usted lo saca en video, lo saca en una cantidad de medios, fotografía, por ejemplo. Hay cantidad de producción audiovisual hablando de lo que ocurrió desde el punto de vista de la víctima y del victimario. Pero ese es el conocimiento nuevo, o eso es la respiración por la herida. Y entonces, ¿qué vamos a valorar? Entonces empieza el debate. Las memorias es un material indispensable para la investigación histórica, pero no se le puede dar crédito de conocimiento histórico, porque es que si no, no vamos a salir del embrollo, porque el historiador mira tratando de superar las individualidades y las sectorialidades y las regionalidades, hasta identificar algo que se pueda constituir en verdad histórica. Es diferente la verdad histórica a la verdad sentimental. Igual ocurre con el proceso científico. Yo sí pienso que desde Gombrich y desde los primeros investigadores del arte se fueron fundando unos cánones de trabajo para la investigación. Es cierto que en la creación y en la ciencia hay investigación. Ambos van, como su palabra etimológicamente lo indica, ir tras los vestigios, investigare. Todos vamos a través de los vestigios, pero no podemos aspirar a equipararlo uno con lo otro. Si arte es lo mismo que ciencia, entonces ¿cuál es la bobada? Es decir, ¿cuál es la diferencia? Si nosotros podemos llevar al quirófano a una persona y le podemos dar una serenata para que se le quite el infarto, ¿para qué existirían las facultades de medicina? Y son prácticas completamente distintas. Y pienso que este debate hoy ha desconocido esa diferencia. Es decir, la creación artística, la creación a través de las formas del arte, como de las ciencias sociales y humanas, son tipos de creaciones que todas requieren de la investigación, pero no todas aspiran a tener un grado de cientificidad como la ciencia, los cánones de la ciencia los piden. Entonces, hay unas epistemologías, por ejemplo, populares. Claro, el conocimiento popular existe, como la música popular, pero mire qué particularidad, la más gran música clásica, que dicen que es la música culta, es una música popular investigada por los cultos, y le dieron partitura y la metieron a la música de cámara, y eso se llama música clásica. Es la misma música del campesino de Europa en su momento cuando estaban en el romanticismo tratando de encontrar la esencia del alma de la nación alemana, de la nación tal, etc. Esa es una transformación y no equivale lo mismo, es decir, un bambuco o un pasillo de un campesino nuestro de una vereda no es lo mismo que un bambuco o un campesino de una sinfónica. Es una transformación. Copiado o no copiado, es decir, ¿cuál es la transustanciación? Para que hablemos en términos de Semana Santa. ¿Cuál es la transustanciación? ¿Qué lo convierte en otra cosa? Entonces, el conocimiento sentimental hay que transustanciarlo a través de otros métodos científicos, pues que las prácticas artísticas o científicas que van a generar productos completamente distintos. ¿Cuáles productos son los que hay que valorar entonces para el conocimiento? Los comunicables, los que dejan un récord de posibilidad de repetición como se hace en la ciencia, ¿o qué hacemos? Los efímeros, Por ejemplo, una instalación, por ejemplo, esos que son efímeros, ¿qué hacer? Problemas de función también, pienso, o sea, como... y la función es un problema de que la gente crea en lo que está funcionando, si no, no funciona. A ver, me explico. Sí. Hombre, yo creo que Gabriel está haciendo una competencia por ganarse el puesto de Cantinflas. Yo sé que eso es cariño. A ver,
digamos, una de las cosas más importantes de la ciencia es que la gente cree que es efectiva, o sea, que funciona la ciencia como tal. ¿A qué me refiero con eso? No todos los descubrimientos científicos, pues, digamos, por ejemplo, lo que pasó hace poco, que el tomógrafo descubrieron después de 10 años que llevaba funcionando que estaba mal calibrado, y que el tomógrafo, pues en realidad todas las medidas que se han hecho con los tomógrafos no, pero así operó la sociedad durante todo el tiempo que utilizó el tomógrafo, y con eso dieron diagnósticos y con eso la gente se curó y no se curó. Pues, un mundo de muertos. Un mundo de muertos. Pero entonces, digamos, hay ese asunto. O sea, para que la ciencia tenga que seguir funcionando de alguna u otra forma, tiene que haber creencia sobre la ciencia misma. ¿Qué es lo que se valora, digamos, como en ese ámbito? Pues todo lo que le permita a la gente seguir creyendo en que eso funciona. En el sentido en que qué tipo de productos son los que están realmente legitimados y validados. Serían aquellos que permiten presentar una retórica lo suficientemente clara, institucional, en fin, que permita que siga. Y eso no me lleva a un relativismo, porque de todos modos tiene un efecto sobre lo social, pues, y sigue funcionando y sigue creándose tecnología a partir de lo mismo, pero requiere este tipo de cosas. ¿Qué es lo que estamos, a ver, eso es muy abstracto, qué es lo que estamos, digamos, como construyendo en este momento? Pienso que hay una tensión, y lo quiero poner en términos de tensión. O sea, hay algo que está muy reconocido a nivel global acerca de lo que debe ser científico o no, son los papers, los libros validados por pares. Además de eso hay un montón de capas, están las bases de datos que legitiman y no legitiman, así peleemos contra ellas, así creamos que tenemos que generar ciertos procesos editoriales propios, pero es lo que existe. Pues así respondió México, por ejemplo, a ese problema. ¿Cómo lo hizo? Creó el Fondo de Cultura Económica, y el Fondo de Cultura Económica es un proyecto nacional científico, pues para poder generar, nosotros no tenemos un proyecto de ese tipo en Colombia, entonces tenemos que responder a los tipos de productos que la sociedad cree que son científicos, para poder seguir generando ciencia. Si eso lo empezamos a permear de otra cosa, vamos a tener otra cosa que no es ciencia, y eso que no va a ser ciencia va a ser algo en lo que o la gente decidirá creer o no creer. Entonces podrá pasar lo que pasa, que me gusta dar mucho ese ejemplo, en el mundo de Thor, en Asgard, la película de Marvel. Tendremos una ciencia que está basada en la religión y hacen tecnología con eso. Eso hacen otras comunidades, eso son las otras epistemologías, pero ese mundo no me lo imagino todavía. Pues creemos que se puede hacer. A mí me asusta, la verdad. Me asusta porque no lo conocemos, y lo que uno no conoce lo asusta, pero pensaría que va por ahí, no sé. Bueno, ahí hay un asunto, Eduardo, que a mí me parece que es como tremendo, porque la pregunta que yo le hacía a Lina precisamente tenía que ver con cómo cierta tecnocracia científica lo que está procurando hacer es incorporar a la ciencia todo aquello que no necesariamente es científico, porque lo que intenta es construir unas estructuras medianamente canonizables de lo que es ciencia, ¿cierto? Entonces, y tiene mucha fuerza, porque también es un proyecto moderno, ¿cierto? Es como que ese proyecto de la ciencia moderna cada vez se estructura de una manera tal, con las diferentes capas de las que habla Gabriel, que a lo que estamos respondiendo es precisamente a esa uniformidad de la ciencia como un discurso en sí mismo hegemónico, el de la ciencia, ya no ni siquiera ubicado en un lugar, sino él mismo dando directrices de todo, de lo que es, lo que no es, más de lo que es, porque lo va incorporando. Entonces, ya no va a haber nada que no sea ciencia, porque si el arte nos aceptamos nosotros mismos que ingrese en ese canon, pues es difícil entonces identificar qué es lo que no va a ser. Sí. Muy breve, algo que suena muy repetitivo, pero si la ciencia es una producción social, no hay
en principio, un enunciado único, universal, de qué es ciencia. A veces envidio su posición en el sentido de que sabe muy bien qué es ciencia y qué no. Yo repito, la demarcación entre ciencia y no ciencia es fluctuante, compleja. La ciencia tiene elementos de creencias, la ciencia tiene mucho de sentido común, no hay un... Y por otra parte, aquello que nos imaginamos como sentido común realmente está basado en prácticas que a veces son rigurosamente encadenadas. Pues trabaja con un artesano y piensa si lo que está haciendo el artesano es puro sentido común o hay ahí una reflexión sobre la práctica, inclusive una reflexión crítica y un encadenamiento riguroso que le permite transformar el mundo con sus manos, ¿no? Entonces yo creo que esa demarcación ciencia-no ciencia está problematizada, afortunadamente está como lo está la demarcación ciencia social, no social, ciencia social humana o no. A veces nos sentimos muy cómodos diciendo ciencia social y que cómo interactuamos, ya lo dijo Gabriel. Por otra parte, estoy de acuerdo que nos falta comprender mucho mejor aquello que a veces de manera celebratoria decimos como conocimientos otros, epistemes otras. A veces se vuelven en enunciados de principio que no examinan cómo es que se producen esos conocimientos, cómo funcionan y lo más importante de todo, cómo se dialoga con ellos. Dialogar, eso de diálogo intercultural, eso todavía es un enunciado de principio. Nos hace falta debatir aquello que desde la epistemología se ha denominado la inconmensurabilidad entre los conocimientos. Nos falta trabajar más eso y ponerlo a funcionar en el tema de diálogo intercultural y diálogo de saberes. Una intervención cortica y es hablando, Carlos, de lo que desde hace rato estamos discutiendo y es realmente si las artes, las artes en algún momento dado pensó en no entrar en el sistema o hubo por lo menos esa pregunta, ¿entramos o no entramos? Se habló en algún momento de que de pronto entonces necesitábamos no un Colciencias sino un Colartes, pero realmente si nosotros no decidíamos entrar en esa coyuntura quedábamos por fuera del sistema de reconocimiento de lo que hacemos en el ámbito universitario, porque hay que aclarar, como lo dijo ahorita Gabriel, es el contexto del ámbito universitario, no del artista que de manera independiente produce su obra, sino en el ámbito académico. Entonces quedaríamos por fuera de todo un sistema, sí, pero sí hay una pregunta grande ahí que pienso que todavía pues se le puede echar mucha madera. En la discusión del reconocimiento de productos y demás siempre se ha hablado de Colciencias como ente garante del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y es un tema que viene recurriendo, que he venido pensando sobre todo en la política de formación doctoral, porque quien ha asumido toda la carga de la formación doctoral en Colombia financieramente ha sido Colciencias, pero quien ha sido uno de los grandes beneficiados ha sido el Ministerio de Educación Nacional, porque los doctores van a las universidades y eso mejora los indicadores de educación y no siempre mejora los indicadores de producción, porque todos los doctores no se dedican solamente a investigación, sino que hacen otras actividades que no son de docencia. ¿A qué voy con la pregunta? Cuando hablamos de producción o de reconocimiento de producción de las ciencias sociales, ¿por qué siempre hablamos de Colciencias como el ente que debe reconocer la producción y no hablamos de un sistema nacional en el sentido de sistema, donde hayan varios actores, donde Colciencias reconozca, o sea, el coordinador, pero no es el único actor interesado y va como en la línea el Ministerio de Cultura, también podría tener una participación más activa o activa en el sistema de ciencia y tecnología, donde independiente del modelo de medición de grupos clásico, donde artículos, libros, tengan otro criterio donde valoren más la producción de los grupos artísticos sin tener que equipararla, homologarla a cosas que no son tan homologables entre sí, donde no solamente se considera el Ministerio de Educación Nacional que la clasificación de grupos de Colciencias es una clasificación que vale para la producción, sino que los programas de artes tengan su propio. Y va también en la línea, por ejemplo, lo que pasó con Pulindes, que Colciencias tenía una propuesta, pero fue criticada y principalmente fue muy criticada por la Academia Nacional de Ciencias Exactas y Naturales, donde hay una Academia Colombiana de Ciencias Sociales y Humanas que también haya dado con ese criterio de voz para la promoción del sistema. Entonces, ¿a qué es lo que voy? No puede ser que también haya parte de lo que decía el profesor Gabriel,
configuración de un verdadero sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación con actores que representen o tengan voz e influyan en ese sentido de configurar otros métodos de producción y otras formas de configuración científica y tecnológica, y no será también una configuración, una acción política de otras formas de producción para reconocer y ser actores de ese sistema nacional y no solamente un sistema piramidal desde Colciencias hacia abajo. La metodología usada para la medición en artes funciona realmente simplemente como un sistema de medición, pero que realmente no funciona por sí mismo. Si no tiene los actores por fuera del sistema que dan los criterios o establecen las validaciones, el sistema por sí mismo no funciona, porque Colciencia no tiene la capacidad de generar las maneras en las cuales se pueden medir los productos en el caso de las artes, específicamente, y por eso lo pongo como ejemplo muy específico. Cualquier investigador en el caso de las artes que presente una obra para el esquema de medición de Colciencias tiene que presentar dónde esa obra operó, y entonces están los otros mecanismos que se utilizan para poder establecer la medición. Entonces, presentó su obra a un Salón Nacional de Artistas, ¿de dónde viene esa medición? Es reconocerlo como tal y decir, ese es un escenario válido, entonces yo a su vez lo valido. Lo mismo pasa con las producciones artísticas que se generan en las universidades. Colciencias utiliza el sistema de medición de las universidades para darle validez, es decir, si hay una articulación que está planteada. En la creación del esquema, el Ministerio de Cultura participó, pero el problema que tiene el Ministerio de Cultura, o más bien el sistema de medición que se planteó, es que es para los esquemas universitarios de educación superior, ni siquiera llega más abajo, ni siquiera llega para el sistema de educación, para el trabajo, en fin, sino que es para el sistema de educación superior, donde los investigadores y grupos de investigadores están inscritos. Por ende, el Ministerio de Cultura participó, pero no podía simplemente decir que ese era su propósito, porque el Ministerio de Cultura tiene que cubrir muchos otros fenómenos que no están enmarcados en esa misma, en ese pequeño límite de medición. César, yo creo que también el problema tiene que ver con Colciencias como sistema rector del sistema de ciencia y tecnología del país. Se ha concentrado, cuando piensa en fomento, uno relaciona fomento directamente con medición. Entonces el fomento es que te ranqueen, pero pues eso no es fomento, o sea, en realidad es ponerte a competir, pero no te dan plata para que te organices. Entonces ese digamos que es un problema complicado. Colciencias sí ha hecho un buen trabajo, pienso yo, tratando de darle plata, la poca que le dan, para repartir, la menuda para repartir, digamos, como entre los grupos de investigación del país, y eso ha generado cosas, pues uno ve efectos, pero el problema es, bueno, compramos la base de datos Web of Science, Scopus, nos medimos, y las revistas. Entonces, ¿cómo hacemos por qué no se está fomentando una industria editorial en Colombia importante? Pues porque cada fondo editorial de cada universidad tiene que casi que ir de ponchera a un montón de lados, y no, en la universidad sufrimos eso. Hay un montón de fondos editoriales en las facultades que son difíciles de sostener. Entonces eso, pelear contra Elsevier, pues Elsevier tiene la mitad del mercado mundial entonces si no se entiende eso como fomento es muy complicado. Además de eso, pues cada asociación ha logrado algunas ser exitosas, otras no tanto. La de ciencias exactas le ha ido muy bien, pero el resto no tienen, pues. Entonces es muy difícil generar mecanismos institucionalizados para que, por ejemplo, en mi campo, y ya termino con eso, en redes sociales, se crea una comunidad en los 70s y son amigos, y es gente que generó un montón de mecanismos de formación en doctorado, publicaciones, pero que permitían su diálogo entre ellos. Si nosotros intentamos hacer eso, digamos, desde acá y meternos, es mucho más duro porque no tenemos comunidad, nos cuesta mucho unirnos para poder generar ese círculo de amigos que comparta estudiantes de doctorado, que es eso. Entonces es complicado, digamos, como lograr.
Bueno, va en relación más que todo a la producción en artes y a este problema que se habla de la institucionalidad y de crear una institución que sea solamente de las artes para la evaluación y legitimación de esas prácticas, porque evidentemente pues las prácticas que se dan en las artes son distintas para la investigación que la ciencia. Entonces mi pregunta va a ¿cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema en crear una institución como Coartes, por ejemplo, o quedar por fuera del sistema pues calificado por Colciencias en lo académico? ¿Cuál fue el problema en realidad para crear otra institución y no quedar evaluado e inserto desde otra institución que está evaluando otros métodos, otras prácticas completamente distintas, podría decirse, a las que se den en artes? A ver, en el escenario político en el cual se creó el sistema de medición que existe para las artes, hubo una participación muy fuerte de las agremiaciones relacionadas con las facultades relacionadas con la creación, artes, formación en artes, arquitectura, diseño. Ya juntar a esos fue una tarea muy difícil. Una primera propuesta que se planteó en esa mesa es crear una mesa nacional para los ámbitos de la creación, que de algún modo estaba en función de cumplir eso otro, de crear como una especie de escenario paralelo. Eso no tuvo momento político, no hubo ningún músculo que le diera viabilidad a esa posibilidad, por razones relacionadas con asuntos presupuestales, con que ya existía un mecanismo que podía ser utilizado y que nadie iba a apostar por eso, ninguna universidad lo iba a hacer, más aún, las universidades han trabajado de manera muy por separado, nosotros mismos, Universidad de Antioquia, Universidad de los Andes, menos mal está Rodolfo, trabajamos con nuestros propios esquemas. La Universidad de los Andes creó su propio esquema de reconocimiento y validación, asimismo nosotros tenemos una cosa parecida, más vinculada al esquema de universidad pública. Es decir, no ha habido un músculo político que permita generar ese tipo de cosas. Y por otro lado, la pregunta que termina para aparecer al final es ¿para qué? ¿De qué nos serviría? Sobre todo un colarte, ¿vamos a colar qué? Entonces no sabemos realmente eso para qué nos podría realmente servir. Entonces, si ya los mecanismos están dados, más bien era aprovechar eso que está funcionando para ver si de esa manera podíamos crear un sistema que nos funcionara a nosotros, y ese fue finalmente el resultado. ¿Qué va a pasar en el futuro? Esa misma esquema de reuniones que se generó a través de estas agremiaciones insiste en la idea de que exista un esquema para el propio de las artes. Yo realmente no le veo mucha posibilidad, además porque habría que juntar los esfuerzos del Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación, que ya por sí mismo es muy difícil hacer esa juntura, y eso mezclado con las independencias de las universidades a través de sus propios modelos, que pues, yo creo que no tiene mucho futuro. Pienso que hay dos cosas muy valiosas que tiene el texto. Uno, que organiza una discusión que lleva buen número de años entre nosotros. Así como se habla entre ciencia o no ciencia, o arte, política, etcétera, se hablaba también sobre la parte administrativa. El texto deja muy claro, y pienso que son de eso que les comenté al principio, hay una combinación de lo histórico, lo sociológico, lo político, lo epistemológico, que es la que nos tiene que llevar a nosotros a valorar con cierta precisión esa discusión acerca de qué es lo que vale o no vale como conocimiento en el mundo universitario, como conocimiento popular. No se van a arrepentir si lo compran, y sobre todo si lo pueden comprar hoy que está más barato. A ustedes, hombres, yo creo que, por favor, un aplauso para nuestros compañeros que hicieron una buena labor y saben que lo pueden comprar. Muchas gracias.